Esos repletos de carnalismo tomarán caminos separados por azares del destino y por malas jugadas de la vida, malas decisiones y por creer que una vida de pandillas lo es todo, a uno incluso lo llevará a perderlo todo. Esa es la historia de Sangre por Sangre, así que watch el video hasta el final, dale like, comparte, comenta con tu homie o tu jaina y disfruten de este video, o si no será en la funda de Magic. Antes que te haga mi puta. Esta historia inicia con Miklo Belka llegando de visita con su familia que vivía al este de Los Ángeles, ya que anteriormente él tuvo un problema con su padre a tal punto de llegar a los golpes. A Guadalupe, su madre, le da gusto que su hijo esté de regreso, pero más que gusto, esto le preocupa, ya que ya no tiene mucho espacio en casa y aparte Miklo está en libertad condicional, cosa que puede traerle problemas en seguir recibiendo algún tipo de pensión, por lo que decide llevarlo a casa de su hermana Dolores, a quien le dice que Miklo se tendrá que quedar por un tiempo ahí sin siquiera darle oportunidad de aceptar o no. En este hogar conocemos a Paco Aguilar, quien es primo de Miklo e hijo de Dolores. Esta señora le da la noticia a Paco que tendrá que compartir cuarto con su primo, pero como él solo comparte cuarto y tele con una ruca, le dice que mejor se quede en el garage. Dolores le dice al Mr. Chale que él no es el gallo de ahí, así que tiene que hacer lo que ella diga porque esa es su casa y ella manda. Le pide que le lleve a su padrastro un recibo de luz que tienen que pagar, y en el camino Miklo ve que una pared está grafiteada con una placa de 3 puntos, representativa a la pandilla rival de los Vatos Locos, pandilla del que Paco es líder y del que Miklo muere por pertenecer. Paco le dice que no representa ningún tipo de amenaza, así que no le dan mucha importancia. Llegando a un taller de autos donde trabajaba su padrastro y donde también trabajaba su hermanastro Crucito, un artista muy talentoso, todos parecen alegrarse por la llegada inesperada de Miklo, pero Mano, padrastro de Paco, se molesta con él por el poco respeto que le muestra al pedirle parte de los gastos que se tienen que cubrir en casa. Después de esto, Crucito trata de hacerle entender a Paco que su papá solo quiere lo mejor para él, pero él, sin entender razones, lo ignora preguntándole si esa ranfla quemó qué, y sin importarle que le pertenecía a un cliente, lo utilizan para llevar a Miklo al Pino que dice el güero representa al este de Los Ángeles, y esto lo hace sentirse de vuelta en casa. En este sitio, Crucito les da la noticia que en un concurso de pintura y arte en el que había entrado, sus obras habían llegado a la final, cuando una patrulla con 2 oficiales llega al sitio donde estaban estos homies. El oficial pide ver los papeles del auto para corroborar que todo esté en orden, y al reconocer a Paco Aguilar, el famosísimo gallo negro que tenía un récord de 13 knockouts en segunda división en los guantes de oro en boxeo hasta que se chingó la muñeca, le pide que solo alce la defensa unas cuantas pulgadas como tu gancho. Por la noche de ese mismo día, al regresar el auto que habían tomado prestado del taller, ven que 3 puntos estaba grafiteando nuevamente su placa en el callejón que era parte del territorio de los Vatos Locos. Paco le pregunta a Crucito que si traía filero, pero él le dice que solo la verga y los tramos, o sea que no tiene nada. Miklo les dice que tienen que hacer algo y el Mr. Chale le dice que entonces haga algo, si tanto quería ganarse su placa y formar parte de ellos. El pinche kamikaze agarra un tubo para que lo guachen, para que aprendan de lo que le es capaz. Crucito le dice a Paco que esto no es un juego, pero él le responde: ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. Miklo se acerca sigilosamente al carro mientras que los 2 hermanastros lo observaban y Paco se sorprende de su valor, pero Crucito se notaba un tanto más preocupado puesto que sabe que esto puede desencadenar más problemas y no está tan equivocado de esto. Dentro del carro estaba Spider y otros homies más. Uno le dice al que estaba grafiteando que se apurara y Spider le pregunta que si acaso tenía una roca esperando, que deje que el homeboy se dé gusto y ponga la placa de 3 puntos. Cuando el pinche kamikaze rompe uno de los cristales de la rampa de Spider y los malditos punks salen de ahí disfrutando de la victoria, no sin antes que Crucito le dijera al Spider que si él pintaba su pared, yo te pinto las nalgas. Al día siguiente se lleva a cabo una ceremonia para premiar a Crucito en el concurso de pintura y arte en el que había participado, y por la noche a Miklo le hacen su iniciación para pertenecer a su nueva familia, los Vatos Locos. De ahora en adelante él caminará con ellos y defenderá el barrio. La familia de Crucito y unos homies le celebran su triunfo de aquel concurso, donde echan carnita asada, echan pisto y ensalivan la bacha. Crucito se avienta un buen bailecito para ligarse a una jaina y se la lleva en el carro del hermano del Franklin. Se van a un lugar apartado para abrir un regalo y esta chica le pregunta si la va a pintar y Crucito le dice que sí, que la va a pintar tal y como una princesa azteca. ¡Qué chingona está tu vieja! Cuando en ese instante los interrumpen los de la pandilla 3 puntos. Uno le dice que si le da un poquito que le gusta crudo y el Spider le dice: yepa, ¿quieres ayuda, vato? Lo sacan del carro, lo golpean, lo azotan contra una toma de agua, le arrancan la placa de los Vatos Locos que tenía en la mano y se van a la chingada a pachanguear. Llevan a Crucito al hospital, pero el pronóstico del doctor no es muy bueno. Fuera de la sala de espera, los Vatos Locos estaban listos para contraatacar, pero Paco les dice que al día siguiente porque esa noche los estarían esperando. ¿En el día?
Mañana es domingo, Pues no van a ir a misa, pendejo. Al día siguiente por la mañana, a Miklo llega un carro a toda velocidad al territorio de 3 puntos para hacerles frente, pero esto solo era una distracción, porque por detrás los demás se posicionaban para atacar. Paco le hace frente para tomar venganza por lo que le hicieron a su hermano, pero Spider se da cuenta que estaban rodeados y deciden retirarse, aunque no le dan la oportunidad de escapar. Paco le pregunta si quiere sentir lo que Crucito sintió con el filero y le enseña a bailar al ritmo de ensartar y cortar. Al caer por esa pequeña colina, Paco le pide a Miklo que lo sostenga para que lo pueda marcar con la placa de Vatos Locos, dando por hecho que ahora Spider y todos los miembros de 3 puntos eran parte de su propiedad y propiedad de los Vatos Locos. Aunque Paco quería quitarle la vida, Miklo no se lo permite y le arrebata el arma. Al momento de marcharse de ese sitio, Spider toma un arma que tenía escondido y comienza a dispararles. Miklo responde el fuego de la misma manera y mata a Spider. Al haber quedado mal herido, Paco piensa que la mejor opción es llevarlo al hospital del condado, pero Miklo no quiere. Por estar manejando a exceso de velocidad y alterando el orden público, una patrulla comienza a perseguirlos. Aunque tratan de perderlo haciendo vueltas en U a la chicana, no lo consiguen. Y por esquivar a una familia para no arrollarlos, chocan contra otro auto. El Chuy junto con el Franklin salen del auto y escapan. Aunque Miklo le decía a Paco que él también lo hiciera, él decide quedarse con él para ayudarlo, recordándole el juramento Vatos Locos por siempre. Lamentablemente no pueden escapar y la policía los arrestan. Por los antecedentes penales y ya haber cumplido la mayoría de edad, a Miklo lo trasladan a San Quintín, una prisión de máxima seguridad donde este men le dice que su toro hace tiempo que no monta y que sí quiere ser su vieja. ¿Y con Paco qué pasó? Bueno, ya que anteriormente su padrastro, que perteneció al cuerpo de los Marines, estaba en pláticas con el coronel Benklins para reclutar a Paco. Recordemos que él fue un boxeador muy destacado, por lo que posiblemente por algunas influencias le ofrecieron un trato de ir a prisión o incorporarse a los Marines, a lo que decidió la última opción, pero dudando si realmente era lo correcto o no. Dentro de la prisión, Miklo conoce a Popeye Saavedra, que casualmente él también pertenecía a la pandilla de los Vatos Locos. Él lo libera de la Cenicienta live action de Disney y comenta algo muy importante sobre el resto de los reos que hay en San Quintín, mencionando que ellos solo están en ese lugar para llenar espacios, ya que quienes controlan la prisión son las pandillas. La primera está compuesta por los afroamericanos llamados BGA, encabezados por Bonafide. Los segundos y más peligrosos, los AB, la vanguardia ariana, liderados por Red Rider, quienes gozan de privilegios en la prisión por ser de descendencia blanca y controlan la distribución del mercado de la caspa del diablo, del Merry Christmas, o sea, de la coca pues. Y por último, la Onda, formado por chicanos y liderados por Montana. En este último grupo está Magic, un reo que también pertenece a la pandilla de 3 puntos como Spider, y a Miklo esto lo confunde, pero Popeye le dice que la pelea que haya fuera entre 3 puntos y los Vatos Locos dentro de la prisión realmente no importa, ya que entre ellos se cuidan y obtienen más poder siempre y cuando cliqueen juntos con la Onda. Van juntos a la celda de Popeye, donde agarra unas cajetillas de cigarros y un poco de grifa que le da a Miklo para que le funcionen como fuentes de ingresos. Le dice que deje que lo cuide porque son carnales, ya que pertenecían al mismo barrio, y Miklo incrédulamente le cree cuando Popeye muestra sus verdaderas intenciones y le pide al güero baboso que le dé su chon chon, diciéndole que todo lo que obtenga en la prisión lo tiene que pagar de alguna manera u otra. Aquí interviene Montana, que no ve bien visto lo que Popeye intentó hacer. Desde ese instante, Miklo tomó la decisión de pertenecer a la Onda y trata de acercarse a Montana para que lo acepte. Pero Miklo aún no terminaba de entender la filosofía de las ligas mayores, de cómo se mueve el negocio. Él cree que los chicanos buscan algún tipo de igualdad en cuanto a privilegios en la prisión, cosa que no es así, y se lo deja en claro Montana que él busca quitarle la supremacía a los blancos, quienes son los que controlan el Instituto de San Quintín. Fuera del reformatorio, pertenecer a los Vatos Locos solo era buscar formar parte de algo y seguir los mismos pasos de otra persona, y de paso obtener la aceptación de quienes por su piel blanca no atribuían su origen chicano. Montana le dice que le falta mucho para ser chicano, y Miklo le contesta que ser chicano no se basaba en el color de la piel, sino de cómo pensabas, cómo vives y estar dispuesto a dar la vida por un hermano. Pero Montana sabe que él todavía no entiende el significado y el peso de las palabras que salen de su boca, pero la oferta que Miklo le hace despierta su interés al ofrecerse como una persona que Montana puede usar a su antojo y con el que podría llegar a lugares donde por su descendencia la Onda no podría. Montana acepta, pero le dice que la única manera de entrar a la Onda es matando a uno de sus enemigos, pero si fallaba, moriría en el intento. Ponen en marcha un plan donde Miklo busca ganarse la confianza de Big Al y entra a trabajar a la cocina de la prisión, donde poco a poco se va relacionando a los trabajos cotidianos y al tipo de negocio que esconde esa fachada. Al plan se une Jerónimo, quien serviría de apoyo, ocasionando un accidente para que los guardias solo prestaran atención a él. El momento de ejecutar el plan llega y a Miklo se le presenta una oportunidad al ver que Big Al se dirigía en la bodega donde solo él tenía autorizado entrar, así que él también se dirige hacia ese lugar pensando que estarían solos, pero cuando estaba a punto de atacar se da cuenta que un custodio les hacía
hacía compañía, aunque no resulta ser un problema ya que este custodio llamado Bob trabajaba para Big Al, aunque su machote se molesta con él por entrar ahí sin su autorización y por estar paseando las nalgas como si él fuera el dueño. Miklos saca un as bajo la manga y logra persuadirlo dándole unos besotes, cuando al pinche Kamikaze le dice que se la va a dejar en los 7, y cuando Big Al pensó que por fin le iba a clavar su fierro a Miklo, el pinche Kamikaze le clava un fierro a Big Al quitándole la vida y cumpliendo con su misión. Pero aparte Miklo pudo adueñarse de una libreta que coordinaba apuestas, deudas y otros negocios. Gracias a esto pudo formar parte de la Onda, pero aparte también de posicionar a la Onda como el líder de los negocios en San Quintín. Comenzó una nueva era de esta pandilla donde con las ganancias mejoraron la estadía de sus soldados con obsequios y pagándoles abogados para que uno a uno pudieran salir de esa prisión. Por otra parte, Crucito tuvo la oportunidad de tener una exposición de arte donde no solo exponía, sino también vendía sus obras, gracias a que Janet, su representante, estaba negociando su trabajo con coleccionistas de renombre en el medio. El futuro de Crucito casi estaba asegurado, pero por el tipo de vida y excesos que Crucito poco a poco comenzaba a frecuentar, arruinarían la carrera de este prodigio. Janet le pone un alto, pero él, sin querer escuchar sermones, la ignora, aunque esta mujer no estaba tan equivocada. La premonición sobre hacia dónde terminaría la vida de este artista. A poco tiempo, un día normal de trabajo para este artista se convirtió en el día que más lamentaría haber vivido. En un descuido por estar consumiendo estupefacientes, no ve que su hermanito Juanito replicaba lo que él hacía, y lamentablemente por administrarse una dosis alta a la que su cuerpo podría soportar, Juanito muere de una sobredosis. Aquí Juanito estaba colgando unos tenis, y aquí Juanito había colgado los tenis. Además ahí Juanito se mueve. Ese Juanito no se la sabe para morirse. Crucito llega al funeral de su hermanito, pero su padre le dice al Malinche que él no lo quiere ver ahí. Para él Crucito estaba muerto al igual que Juanititito, y al cruzar miradas con Paco se da cuenta que para él también lo estaba. Este trágico evento orilló al Gallo Negro a trabajar en el departamento de narcóticos, donde día a día luchaba contra la venta y distribución de alucinógenos. Tras meses de preparación, junto a su equipo llevan a cabo un operativo donde logran confiscar un laboratorio de PCP, laboratorio que estaba ligado en negocios con la Onda, gracias a un convenio que tenían con un gángster apodado Clavo. Los representantes de la Onda en este negocio fuera de la prisión era Popeye Saavedra, Smokey y Apache, pero gracias al golpe que Paco pudo dar al laboratorio, 1. Confiscan todo el producto y arrestan a la química que cocinaba el PCP, deteniendo así la red de distribución, y 2. Logran capturar a otros involucrados, entre ellos miembros de la Onda. Aunque no logran encontrar evidencia culposa que los lleve a prisión, esto sirve para que ellos ahora estén bajo investigación. Mientras tanto, Miklo ahora recibe una nueva misión en la prisión, que es buscar conseguir su libertad condicional. Tras 9 años de haber estado en la prisión, logra salir, reencontrándose con su primo Crucito, quien se veía más deteriorado. Llega a vivir al mismo domicilio que Popeye y los demás, trabaja honradamente y se pone al tanto con su familia, pero el sistema le pone el pie, por lo que cae nuevamente. El administrador de su trabajo lo culpa de robo y comienza a descontarle parte de su sueldo de la nómina que recibe. Esto lo orilla a entrar a un negocio con Clavo, el gángster con el que hacía negocios Popeye Saavedra, pero dejando a este último fuera del negocio, ya que no estaba liderando justamente como la Onda debería de hacerlo, sino solo veía por sus intereses personales. Casualmente Crucito tenía una deuda con Clavo de $4,000. Parte del trato era obtener una ganancia del 50-50 y limpiar la deuda de Crucito, pero su primo le dice que no se mete en esos negocios con esa gente. Pero Miklo le responde de la misma manera que lo había hecho al no querer sermones. Miklo se había dado cuenta que tratar de ser el ciudadano ejemplar y correcto que quería la prisión no le estaba dando los frutos necesarios, así que decide que el tipo de persona que tendría que ser sería ese. Pero por su ambición o sus berrinches o inmadurez o como lo quieran llamar, todavía no terminaba de entender cómo era el negocio, ni terminaba de entender las palabras que Montana le había dicho antes de que saliera de la prisión. Para empezar, en el atraco que se estaba planeando, Popeye lo estaba analizando detalladamente, ya que sabía que robar un auto blindado era muy riesgoso, pero aparte, él no iba a participar directamente, solo iba a prestar a 2 de sus soldados que aparte ya tenían experiencia en este tipo de trabajos. Así él obtendría el 10% de ganancias y saldría libre de toda colisión. Antes de que Miklo saliera del instituto de San Quintín, Montana le dijo que tendrían que superar la inteligencia de la directiva de la prisión, ya que ellos les daban la libertad condicional esperanzados a que regresaran al reformatorio, comentando que por reo anualmente recibían $30,000 de fondo capital, que por un interés económico les convenía que los supuestos susodichos reformados a la sociedad fallaran en dicha reintegración y regresaran a la prisión para seguir obteniendo el fondo capital para su estadía en el reformatorio. Pero el problema de Montana fue darle una misión a una persona
persona que no tenía ni la experiencia ni la madurez necesaria para llevar a cabo el plan, que posiblemente tenía un propósito más grande, a tal punto que la salida de esta persona fuera de suma importancia para el líder de este movimiento. Cosa que nunca vamos a saber porque ese güey ya la cagó. Por haber dejado a Popeye Saavedra fuera del negocio, él como acto de venganza alertó a la policía sobre el atraco que Miklo y su equipo llevarían a cabo. Los oficiales encargados en vigilar si la información de aquella llamada anónima era cierta fue Paco y su compañero. Ven llegar la camioneta con la descripción que les mencionaron, cuando al estacionarse disparan contra los custodios que resguardaban la camioneta de valores. Paco y compañía acuden como refuerzos y abren fuego en contra de los delincuentes. Dos de ellos logran escapar en la camioneta y otro se separa al no conseguir reunirse con sus cómplices. Paco va detrás de él y se da cuenta de que a quien seguía era su primo Miklo. Le dice que se entregue y que él buscaría la manera de ayudarlo, pero Miklo se rehúsa y trata de escapar. Paco impone su autoridad como policía y le pide que se detenga o abriría a fuego, pero al ver que no lo haría, no le queda más que disparar y dispara. Al estar revisando las pertenencias de su primo, se da cuenta de que Miklo era miembro de la Onda y tiene una plática con él cuando estaba hospitalizado, ya que para neutralizar a Miklo, Paco le disparó en la pierna, pero no considerando que causaría un daño mayor, que sería motivo por la cual tendrían que amputársela. Paco le pide perdón y Miklo no solo no lo perdona, sino le dice que para él había muerto todo lazo familiar que los unía. Miklo regresa a la prisión y llegando, lo primero que nota es que la Onda ya no estaba posicionada en la supremacía, que Montana había perdido el respeto que tenía y que Carlos Zúñiga estaba brincando su autoridad. Al momento de asignarle su nuevo dormitorio, se lleva la grata sorpresa de que Magic compartiría celda con él. Comienza a trabajar en la biblioteca de San Quintín y comienza a darle algunos recados. Gracias a esto se da cuenta de que el respeto que algún día tuvo la Onda estaban por los suelos. La vanguardia ariana nuevamente controlaba la prisión y no solo eso, sino que Carlos Zúñiga estaba trabajando para ellos y a diario les llevaba soldados de la Onda. Miklo trata de hacer entrar en razón a Montana, pero los ideales pacifistas de este hombre creen que es una lucha innecesaria. Perder la vida de cada soldado a su mando por un fin egoísta de controlar el mercado de la cocaína en esa prisión no valía tanto la pena como ellos creían. Pero Montana iba en contra de las mismas palabras que él tanto predicaba, sobre que el respeto lo era todo y estar dispuesto a morir por él. Palabras que a Miklo se le quedaron muy grabadas a tal punto de convertirse en su credo. Después de tantos años de ausencia tras la muerte de Juanito, Paco visita a Crucito, donde se da cuenta de que aquel artista que plasmaba en sus pinturas fortaleza, nobleza y vida, ahora plasmaba algo más tétrico, que representaba el dolor de la muerte de su hermano, pero que también no dejaba aquel mal hábito de escapar del dolor dopándose. Crucito pregunta qué era lo que buscaba y Paco le dice que no mucho, solo saludar y saber de las personas que estimaba, a lo que su hermanastro le dice que si quería hospitalidad, en la mesa había una lata de chinga tu motherfuckers que se sirviera, ya que tras años de no saber nada de su familia, que recordemos lo habían excluido de sus vidas, se le hacía hipócrita que Paco ahora quisiera ir a hablar de estimación, por lo que le dice que él no tiene nada que hacer ahí, a menos que quisiera arrestarlo o pelear con él, y Paco, al no querer pelear con uno más de sus hermanos, solo se aleja. Ahora, de aquí en adelante, todo se va a descontrolar e irse al carajo poco a poco. Así que vamos por partes. Carlos Zúñiga, que era miembro de la Onda, se asoció con Jerry, quien era su principal distribuidor de benzoil metilegonina, o sea, de esa cosa blanca, y por órdenes de los AB, que ya sabemos comenzó a trabajar para ellos, limitó la venta de su producto a chicanos y a afroamericanos, que estos últimos ya tenían a un vendedor que era Paquex de los VGAs. Ellos tenían un almacén en un centro nocturno llamado Chip Times, que era el centro principal de distribución de la mercancía de los VGAs en el centro de Los Ángeles. Bajo el mando de los AB, Carlos planeaba eliminar esa bodega con ayuda de su hermano Smokey, pero este plan tenía otro objetivo, ya que todos sabían que quien controlara la distribución de este alcaloide tropano en la prisión lo gobernaría en su totalidad. Así que para los AB era más fácil echar a pelear a los chicanos contra los afroamericanos y así eliminar de una vez por todas al resto de la competencia y a las pandillas que les estorbaban. ¡No creo! Cosa que Miklo y Magic aprovecharían para dar un golpe sin que nadie más se percatara, dejando que las cosas siguieran su curso esperando el momento adecuado para atacar. Sabían que los AB presionarían a Carlos para quitarle la vida a Paquex para quedarse con sus clientes, al mismo tiempo que Smokey, su hermano, estaría destruyendo la bodega de Chip Time de los VGAs. Después de todo esto, tras ya no necesitar de su servicio, los AB le quitarían la protección a Carlos, convirtiéndolo en un blanco fácil para los enemigos que ya había ganado, exacto, los VGAs. Por el enfrentamiento de Carlos contra Paquex,
Brackets, el concilio de la Onda y los BGA se reúnen en una junta donde Montana se deslinda y a sus hombres del ataque que hizo Smokey en Chip Times y aclara que ellos mismos ya se habían encargado en quitarle la vida a ese traidor. Aunque al principio Bonafide no quería darles tregua, al pensarlo mejor les da 5 días donde se mantendrían pacíficos para que Montana fuera a otra prisión donde misma gente de la Onda estaba en conflicto por lo sucedido en la prisión de San Quintín en contra de Carlos y aplicaban el ajuste de cuentas contra los BGAs de otros reformatorios. Todo era un frenesí de peleas entre pandillas para obtener el dominio de las prisiones, por eso Montana tenía que viajar a diferentes locaciones para calmar a su gente. Tras su ausencia toma la decisión de dejar a cargo a Miklo y pide que mantenga a todos sus soldados a raya hasta que él regrese, para ver qué es lo que prosigue, si atacar o tratar de llegar a un acuerdo. Se despiden y Montana sube al transporte donde lo trasladarían con una gran sonrisa, ya que gracias a una negociación con el director de la prisión pasaría una noche en otra penitenciaría en Delano, California, para poder ver por primera vez a su pequeña hija. En este lugar un reo llamado Wallace le pregunta si tenía algún cigarrillo para romper el hielo e iniciar una charla sobre el trabajo de campo, con lo que Montana simpatiza con Wallace y le obsequia una de las cajetillas que usaba como dinero. Las luces se apagan y al día siguiente los preparativos para recibir el mejor día de su vida son arruinados por Wallace, un soldado de los BGA que toma venganza por la muerte de todos los inocentes caídos en Chip Times, cobrándose con la vida de Montana. Un golpe bajo y doloroso sacude la prisión de San Quintín, la muerte de un hombre que lideraba de manera pacifista, que trataba de ser justo entre los justos y valoraba la vida de cada uno de los hermanos que pertenecían a su clica, había dejado un hueco en las personas que fueron cercanas a él, siendo incluso una imagen paterna para alguno de sus hombres. La prisión estaba en caos y no había manera de calmar el disturbio. Mientras tanto, los oficiales trataban de entender por qué Wallace había matado a Montana, pero este hombre era duro como una roca y no podían sacar la información. El director de San Quintín pide que Bonafide hable con su hombre y este men se lleva una impactante sorpresa cuando este anciano le dice que él solo seguía las órdenes que él mismo le dio en el mensaje que le había mandado en su peine, que servía como referencia a una orden directa junto con la contraseña para llevar a cabo el plan. Pero Bonafide juraba y perjuraba que él no había dado la orden y trata de convencer a Miklo que esto no tiene sentido, porque en ambas partes, tanto BGA y la Onda tenían un tratado de paz, por lo que los principales sospechosos son los AB por tener antecedentes de conflictos con ambos bandos. Menciona que si entre afroamericanos y chicanos hubiera una pelea a muerte, los únicos que ganarían serían los osos polares, porque al final de cuentas se quedarían con el dominio total de San Quintín, pero aparte sin siquiera mancharse las manos. Miklo, siguiendo los pasos de Montana, decide no pelear y continuar con el legado de paz que su antiguo líder predicaba. Le dice a Bonafide que por 6 meses no pelearían y todo sería color de rosa entre buenos vecinos, pero que llegando el 2 de noviembre ambos unirían fuerzas para eliminar de una vez por todas el imperio de los AB. El 2 de noviembre llega, que es el día cuando los mexicanos celebramos a nuestros ancestros que ya murieron, y cada soldado de la Onda y de los BGA se preparaban para pelear poniendo sus propias vidas en riesgo, pero con el fin de cumplir un propósito: terminar con el legado que años la vanguardia ariana los tenía sometidos bajo una dictadura que pasaba por encima de ellos. Cada uno de los soldados de los AB fueron cayendo, pero el plan de Miklo y Magic iba un paso más allá, que involucraba traicionar a sus aliados con quienes tenían tregua para que en un futuro no representaran ningún tipo de amenaza y aseguraran el dominio total por los chicanos en San Quintín. Y al igual que todos los miembros de los AB, también los BGA fueron cayendo uno a uno, dejando el camino y futuro libre para la Onda. Paco se enteró de la masacre que Miklo y su clique hicieron en San Quintín, cosa que le molestó porque de alguna manera u otra se sentía utilizado, pero harto de pelear, Miklo le pide que se detenga. Al fin y al cabo eran familia y podrían sacarle provecho a eso, trabajar juntos y uniendo fuerzas, Miklo como su informante y Paco prácticamente como su policía personal. Pero el Mr. Chale rechaza esa estúpida propuesta, dejándole en claro que él no es parte de su clica y se aleja para no volver a verlo nunca más. La película finaliza con la Onda siendo disuelta por el director de la prisión, donde a cada integrante de esta pandilla los trasladarían a otras prisiones, y siendo Magic el único soldado de la Onda que se quedaría al lado de Miklo, con quien se llevaría hasta la tumba el secreto de que fueron ellos los que falsificaron el peine de Bonafide para mandar la orden de matar a Montana. Por otra parte, Crucito hace las paces con su familia y obtiene el perdón de sus padres y hermano por todos los errores que había cometido en el pasado, e inmortaliza en una pared su más grande obra de arte que transmitía algo de inocencia, pero a ojos de Paco solo era un sueño o una fantasía que nunca iba a pasar, porque el destino les había hecho una mala jugada y lo había arruinado todo.
De mi parte sería todo. Si te gustó el video, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Quiero aclarar que este video se hizo solamente para entretener y no se pretendía ofender a nadie. También quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que han apoyado el contenido de este canal. Se los agradezco de todo corazón y son lo mejor que hay en esta vida. Yo soy Chris, espero que se encuentren de lo mejor. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima.